Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con el estudio de Juan. Este va a ser ya el penúltimo que vamos a hacer y hoy vamos a cubrir los versículos 7 al 12 del capítulo 5, ¿vale? Así que vamos a leerlos ahora, como siempre hacemos, y luego vamos a analizarlos uno por uno, ¿vale? Dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, pues después de haber visto 7 posibilidades de las implicaciones de lo que podría haber querido expresar Juan en el 5:6, en esta sección vamos a poder apreciar cómo para Juan es primordial poder reconocer este testimonio que viene por parte de Dios. Como vamos a poder ver, las ramificaciones de conocer y aceptar el testimonio de Dios, el Padre contextualmente, ¿no? Va a hacer que recibamos al Hijo de la manera que ha sido manifestada por el Padre. En este caso veremos cómo estas implicaciones son vitales, pues están fundamentadas en la razón principal por la cual esta carta fue escrita. Y recordemos que nos ubicamos en el momento final de la carta, es decir, Juan, como buen escritor, está volviendo a recordar la cristología con la que había abierto la carta. Recordemos 1 de Juan 1, 1 al 5. Por esta razón, como veremos después, también va a basar su argumento, Juan, pues en la vida eterna y cómo esta vida viene en Cristo, ¿vale? Así que vamos a ver el versículo 7 del capítulo 5 que dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En esta parte de Primera de Juan vamos a detenernos un poco, no tanto como hicimos en el 6, pero sí que vale la pena detenernos un rato, pues esta parte tampoco es carente de problema, ¿vale? Quizá no en el significado de las cosas en específico, pero sí por el respaldo de la traducción que tenemos en la Reina Valera. Como se puede apreciar aquí, vemos cómo Juan habla de cómo tres dan testimonio, y este testimonio está ligado a cómo Jesús vino en agua y sangre, que es lo que viene mencionando anteriormente, ¿no? En el versículo 6. Sin embargo, como podemos apreciar, aquí Juan menciona a tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, denotando que son uno, para luego expresar en el versículo 7 que también hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y cómo los tres concuerdan. Por lo tanto, en este sentido, todo parece indicar que Juan está dividiendo su argumento en cómo existen dos reinos, el cielo y la tierra, en los cuales se encuentran tres testigos, el Padre y el Verbo y el Espíritu en el cielo, y en el otro, curiosamente, una vez más, el Espíritu junto con el agua y la sangre, ¿vale? Aquí en la tierra. Que recordemos, esto hace eco al argumento que había expresado una vez más en el versículo anterior, en el versículo 6 del testimonio de Jesús, de cómo vino en agua y sangre y no solamente en agua, ¿no? Así que a primera vista uno podría decir que el versículo 7 es una clara declaración de la Trinidad por parte de Juan, donde no solamente se exponen las tres personas de la deidad, sino que se habla de su unidad. Así que sin lugar a dudas, pues un texto trinitario enfrente de nuestros ojos. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es esto así? ¿Estamos ante la más clara prueba de la Trinidad? Y aunque a priori esto pudiera ser así, vamos a poder comprobar cómo estas palabras que nombran a las tres personas así, como vemos aquí en el cielo, ¿no? Vamos a poder comprobar cómo estas palabras aquí en el versículo 7 quizá no representan lo que estuvo escrito por parte de Juan. Una vez más, esto no indica que el concepto de la Trinidad no esté en la Biblia, sino que aquí quizá no esté, ¿vale? ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque tenemos el testimonio de los manuscritos más antiguos que carecen de tales palabras. Cabe remarcar, una vez más, que esto no va a negar el concepto de la Trinidad, simplemente no está aquí representado. Y esto lo vamos a ver por las evidencias de los manuscritos. Y es también por esta razón que vais a ver que en otros tipos de traducciones de la Biblia, pues no se encuentra esta parte, ¿no? Se queda simplemente en porque son tres los que dan testimonio, como podéis ver ahí en las 4 versiones que he puesto ahí en inglés, una de la versión internacional nueva de en español y otra también de la traducción francesa de Louis II para que le interese, ¿vale? Como podéis ver, ahí no se mencionan tres personas en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, sino que se queda en que porque son tres los que dan testimonio. Así que vemos como muchas de las traducciones de la Biblia que tenemos hoy en día, pues no añaden en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y la razón principal es porque esta frase no se encuentra en los escritos más antiguos, como he mencionado anteriormente, tanto el griego como incluso el latín.
Las siguientes imágenes que vamos a ver van a presentar porciones de manuscritos del cuarto y quinto siglo en griego donde se puede apreciar la carencia de estas palabras. En el cielo, el Padre, Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Lo que vamos a hacer empezar es con el códice sinaítico que tenéis ahí en pantalla, ¿vale? Aquí os he puesto los versículos en griego para quien no entienda. Y aquí podéis ver en amarillo la parte en griego que menciona justamente esto que está aquí, que básicamente significa el versículo 7, porque tres son los que testifican. Y esto es lo que veis aquí ahora mismo, ¿no? Y luego vais a ver cómo dice el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están en acuerdo, ¿no? ¿Cómo se podría traducir esto? El segundo manuscrito que vamos a poder ver se trata del Códice Alexandrinus, que está datado del quinto siglo, y también podéis ver ahí cómo el versículo 7 pues dice, porque tres son los que testifican, ¿vale? Yo os he puesto en amarillo ahí el versículo 7 como el versículo 8 para que veáis cómo hablan específicamente de lo mismo que acabamos de mencionar, que las traducciones más modernas de la Biblia pues también están en acuerdo. Es decir, la parte de que en el cielo el Verbo, el Padre y el Espíritu no están, y tampoco la parte de la tierra en el versículo 8, ¿vale? Y también incluso en las traducciones más antiguas de la Vulgata latina, como la que hizo originalmente Jerónimo al final del siglo IV, tampoco vemos estas palabras que encontramos en la Reina Valera, sino que se queda en porque tres son los que dan testimonio, como puedes ver ahí en pantalla, ¿no? Aquí en latín veis como por ejemplo la parte del verbo, el Padre y el Espíritu no sale aquí, ¿no? Se queda en porque tres son los que dan testimonio, ¿vale? Y lo mismo que veis en el siguiente versículo donde no se menciona en la tierra, esa palabra que vemos en la Reina Valera, ¿vale? Así que ante este tipo de evidencias tendríamos que preguntarnos qué ocurrió para que estas palabras que vemos aquí en la Reina Valera no solamente no aparecieran en los manuscritos más antiguos, sino también en las traducciones de las Biblias más modernas. El hecho es que los únicos manuscritos en griego en el que encontramos estas palabras, según Roberto Jamieson y Fawcett y David Brown en su comentario exegético y explicativo de la Biblia, son en el Montfortianus, que presenta evidencias de haber sido copiado de una versión moderna de la Vulgata latina, porque como puedes ver en la antigua no estaba esto, ¿no? También encontramos estas palabras en el manuscrito Rabianus, que se trata de una copia del Polígloto Complutense, donde estas palabras se encuentran en el margen, escritas a mano y probablemente recientemente. Y finalmente la encontramos en el Ottobonianus 298, que data del siglo XV y que a pesar de ser en griego también sigue siendo una traducción del latín, ¿vale? Y yo, aunque no pude encontrar una copia del Rabianus ni del Polígloto Complutense de Nápoles, pude conseguir una copia del Polígloto Complutense de la Biblioteca Digital Hispánica, datada del 1514, por Arnau Guillén Brocard y por Francisco Jiménez de Cisneros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sin embargo, se puede ver cómo sí que está la segunda parte del versículo 7, donde dice el Padre, el Verbo o el Logos, ¿no? Y el Espíritu Santo. Igualmente lo vemos también en la Biblia Vulgata Clementina, más moderna y datada del 1598, donde se puede ver cómo se menciona el testimonio en el cielo por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? El Hijo como el Verbo, ¿vale? Y esto contrastaría con lo que acabamos de ver de la versión del latín Vulgata más antigua que hemos visto anteriormente, donde, como podéis ver aquí en el versículo 7, se queda en que en tres son los que dan testimonio, en lugar de la más moderna que vemos como ya habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿vale? Así que por este tipo de razones, todo parece indicar que la parte B del versículo 7, que se encuentra en la Reina Valera, que tenemos en muchas iglesias hoy en día, pues no se tratan de las palabras de Juan específicamente, sino más bien probablemente de un comentario de un escriba que luego fue muy posiblemente insertado después en el texto. Como ya hemos hablado de esto en otro lugar, de cómo estos textos a veces en el lateral de un manuscrito a veces se incluyen, etcétera, no vamos a centrarnos más en este punto y vamos a seguir más con el análisis, ¿vale? Pero si tenéis alguna duda me podéis hacer preguntas al respecto y os responderé, ¿vale? Aquí vamos a pasar al siguiente versículo, vamos a ver el 7 y 8 juntos, como tenemos los manuscritos más antiguos porque se lee de esta manera, porque tres son los que dan testimonio y tres son los que dan testimonio el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Primeramente, como se puede ver, se ha omitido la mención en la tierra para los que dan testimonio en el versículo 8, puesto que, como he dicho antes, también se trata de una adición al texto. De hecho, cuando se deja el versículo, como estamos representando aquí, es decir, como aparecía en los manuscritos más antiguos, se puede ver cómo el texto fluye, porque tres son los que dan testimonio, y tres son los que dan testimonio el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan justamente con lo que viene hablando anteriormente del testimonio, ¿no? Y la pregunta que tendríamos que hacernos ahora es qué implica que estos tres dan testimonio y que concuerdan. Primeramente tenemos que ver cómo la implicación del significado de la primera parte, formante de este conjunto, no es problemática.
Es decir, que el Espíritu da testimonio, se trata de algo que es fácil de comprender. Recordemos que en el versículo 6, Juan expresaba cómo que la verdad de que Cristo vino en agua y sangre estaba sustanciada en el en el testimonio del Espíritu Santo, que es la verdad. Por lo tanto, aquí ahora la expresión de que el Espíritu Santo da testimonio no sería más que una repetición de la verdad que se ha mencionado anteriormente, junto con la adición de agua y de la sangre, que podría ser para enfatizar cómo esta realidad se ve testificada en estas tres acciones. Sin embargo, volvemos a tener el problema de qué significa agua y sangre en este lugar. Como hemos mencionado con anterioridad, existen múltiples interpretaciones en cuanto a lo que esto quiere decir. Y podéis ver el vídeo anterior si no lo habéis visto a este respecto. Y evidentemente hay muchas más interpretaciones, ¿no? De hecho, de las 7 que mencionamos, pues todas podrían estar aquí representadas en cómo la manera que tiene Juan de insistir en la verdad de esta afirmación. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de que el agua y la sangre representasen que se tratara del bautismo de Cristo como el inicio de su ministerio y la sangre de su muerte para posterior resurrección y salvación de la humanidad, entonces aquí no haría más que reforzar cómo esta realidad, o sea, este ejemplo del agua, inicio del ministerio, y la sangre, el final del ministerio, pues está testificada por el Espíritu Santo y por la realidad de que Cristo fue bautizado y su ministerio fue notorio y murió en la cruz, culminando así con su ministerio. Y esto lo puedes hacer con las 7 versiones que hicimos, cómo esto se puede aplicar de la misma manera. Este tipo de testimonio, usando este ejemplo, podría tener muchas repercusiones. Por ejemplo, podríamos decir que sería una realidad espiritual de las ramificaciones de la venida, ministerio y muerte de Cristo para salvación, e incluso la manifestación de las realidades que ocurrieron en un tiempo específico en la historia de la humanidad, así contrarrestando las ideas de los secesionistas, ¿no? Que pensaban que Jesús, por ejemplo, no vino en carne, que se llevan mencionando con mucha insistencia en esta carta. Como se puede ver, sea como fuere que se tome esta interpretación de agua y sangre, lo que queda claro es que lo que significara para Juan y para las personas que él conocían este tipo de expresión era algo ratificado claramente, no solamente por el Espíritu Santo, sino también por los mismos conceptos que estaban siendo defendidos, ¿vale? Muy interesante. De hecho, creo que es importante recordar cómo en la palabra de Dios existen connotaciones importantes a la hora de expresar de cómo el conjunto de testigos, dos o tres, es importante para ratificar una verdad. Esto lo vemos en Deuteronomio 17:6, 19:15, Mateo 18:6, Juan 8:17, 2 Corintios 13:1, 1 Timoteo 5:19 y Hebreos 10:28. Yo os he puesto ahí unos ejemplos para que podáis ver de diferentes autores, para que veáis cómo esto es una cosa que es un concepto bastante global en la palabra de Dios. Y era una idea que, por ejemplo, en casos judiciales, el testimonio de 2 o 3 personas que estuvieran en acuerdo, como vemos aquí, ¿no? En unidad, era primordial para resolver este caso. Es decir, para Juan aquí esto sería una vez más un énfasis en cómo la idea de que Jesús vino en agua y sangre y no en agua solamente era algo testificado de una manera contundente, ¿vale? Eso sería el punto. Y como he dicho anteriormente, podéis jugar con las 7 interpretaciones y sacar las mismas conclusiones. Al fin y al cabo, lo que quiere decir Juan es que esto es una auténtica realidad. Vamos a pasar al siguiente versículo. Si recibimos el testimonio de los hombres, versículo 9, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí ahora Juan expresa cómo si en un sentido una persona puede recibir el testimonio de los hombres, cuanto más si viene de Dios. Es decir, el argumento que Juan está haciendo es para enfatizar cómo el testimonio que ha dado anteriormente es totalmente real. En otras palabras, que Jesús vino en agua y en sangre no es solamente un testimonio que han escuchado de personas, sino que el mismo Dios lo ha testificado. Esto también puede ser sin duda acerca de cómo tenemos que discernir entre los testimonios de los hombres, pues unos serán verdaderos, basados en el testimonio del Espíritu Santo de Dios, en la verdad, y otros serán falsos, oponiéndose y negándose la verdad. Recordemos lo que decía Juan en 1 de Juan 4, 1 al 6, acerca de cómo no tenemos que creer todos los espíritus, ¿vale? Es importante ver aquí un par de nociones acerca del testimonio, puesto que no queda claro a qué testimonio se refiere Juan en específico. Esto es porque para Juan, el testimonio inmediato se trata de que Jesús vino en agua y en sangre, en el 5, 6 al 8, pero también Juan vincula este testimonio con la vida eterna que Dios nos ha dado a través de su Hijo, en el 5, 11, y cómo el aceptar o tener al Hijo implica vida eterna y el no hacerlo una carencia de esta. Por lo tanto, en un momento el testimonio del Espíritu de Dios es que Jesús vino mediante agua y sangre, no solamente mediante agua, evidentemente, y al final del argumento, en el 5:11, parece que el testimonio vira hacia la vida dada por el Hijo. Por lo tanto, esto deja las puertas abiertas con relación a lo que el testimonio que habla Juan implica, lo cual yo creo que hace el tema incluso más interesante. Algunos podrían incluso equiparar la sangre y el agua con las implicaciones de la vida eterna que da el Hijo por la conexión de testimonios, ¿no? El 5:6 y el 5:11, aunque quizás esto sería también más difícil de fundamentar. Pudiera ser también que Juan estuviera haciendo una mezcla de conceptos para enfatizar
en la venida de Cristo y la magnitud de sus implicaciones. Es decir, no solamente vino en agua y sangre, junto con lo que esto significara, ¿no? Y cómo esto es indudable por el testimonio de Dios, sino que también este testimonio de Dios, que también lo dice en el 5.9, está relacionado con el Hijo, 5.9 al 10, y cómo esto se relaciona con la vida que da el Hijo, el 5.11. Muy interesante todo esto. Vamos a pasar al versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí ahora Juan expresa que la persona que crea en el Hijo de Dios ratifica que el testimonio de Dios está en esta persona. Y como ya hemos visto en otras ocasiones, expresa cómo lo contrario implicaría hacer a Dios mentiroso. Recordemos que ya antes Juan ha expresado que los que decían que no habían pecado hacían a Dios mentiroso en el 1.10, evocando a los secesionistas que pensaban que no tenían pecado. Una vez más, se puede ver cómo para Juan el hacer a Dios mentiroso es negar aspectos de su verdad revelada. En este sentido, el contexto de esta carta es acerca de las verdades de su Hijo, ¿no? La ontología de Cristo, como hemos visto anteriormente. Cualquiera que negar estas verdades no pueden considerarse hijos de Dios. Y esto es importante porque deja claro una vez más las barreras divisorias que Juan establece para poder diferenciar los falsos de los verdaderos cristianos. Por lo tanto, no vale solamente con denominarse cristiano o hijo de Dios, sino que se tiene que aceptar a Cristo como ha sido revelado, el Mesías, el Hijo de Dios, la vida eterna que vino en carne, etc. Entonces, la persona que haga esto realmente es hijo de Dios, ¿vale? Vamos a pasar al versículo 11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Aquí es donde vemos cómo Juan habla de que el testimonio, aparte de ser que Jesús ha venido en agua y en sangre, en el 5.6, es también que Dios nos ha dado vida eterna y cómo está en su Hijo. Palabras que recuerdan al inicio de la epístola, en el 1.2, cuando decía lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿no? Así que el énfasis de Juan en la vida que proviene de Jesús, esta vida eterna, es importante. En el 2.25, Juan expresa cómo esta vida es una promesa que culmina en la vida eterna, permanente, por cierto, en aquellos que no aborrecen al hermano, por ejemplo, como decía en el 3.15. Cómo hemos pasado de muerte a vida al estar en Cristo en el 3.4. Todo esto con las menciones que se acaban de hacer en el contexto inmediato, del 11 al 13, cómo concluirá diciendo que Jesús es la vida eterna que veremos después, ¿no? Y luego, para el último versículo, el 12 dice lo siguiente, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para concluir su argumento, Juan declara cómo hace en muchas ocasiones, ¿no?, las dos posibilidades y sus conclusiones. No deja lugar a duda que se tratan de dos polos opuestos, es decir, aquellos que tienen al Hijo tienen la vida, pero si no tienen al Hijo no tienen la vida. De esta manera, zanja Juan el argumento acerca de la importancia de los conceptos relacionados con el agua y la sangre y cómo éstas están conectadas al testimonio verdadero de Dios, ya que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios y la vida eterna. Así que ya para concluir, como resumen, lo que se ha podido ver en esta porción es que para Juan, uno, pues el testimonio de que Jesús vino en agua y sangre, y no en agua solamente, junto con el creer en el Hijo de Dios y cómo la vida eterna dada por el Padre se basa en el Hijo de Dios, quien es la vida eterna, es de suma importancia para Juan. Ya hemos visto cómo el significado de agua y sangre quizá no podamos comprender las implicaciones que tiene, pero se puede atisbar la importancia que tenía en esa época donde ya hemos visto cómo los secesionistas estaban intentando dividir el cuerpo de Cristo con falsas enseñanzas y acciones pecaminosas. De igual manera, esto nos insta a luchar por las verdades del Evangelio en nuestros días para contrarrestar las obras del enemigo, cuyo único fin es el de destruir el cuerpo de Cristo y poner fin al avance del reino de Dios. Así que para evitar todo esto, hay que hacer como dice el Señor que tenemos que hacer, ¿vale? Así que con esto terminamos el estudio de hoy. Espero que haya podido ser de bendición. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, me puedes mandar un email o dejar un mensaje aquí y os responderé lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.